creo que podemos empezar. Que esperamos 5 minutitos. Y pues, bienvenidos a todos y a todas a nuestro webinar de Science Based Targets para generadores de electricidad. Mucho gusto, yo soy Ligia, soy parte del equipo de Science Based Targets y estoy en Brasil, en el equipo de Pacto Global en Brasil. Y, mi presentación, ¿dónde está? Aquí. Y solo quería decir que si este webinar está siendo grabado, tendremos 2 momentos para preguntas y respuestas con el equipo y les pueden enviar las preguntas en el cuadro de Q&A y les enviaremos las diapositivas mañana, entonces que no se preocupen. Y bueno, gostaría de presentar a nuestro equipo hoy. Entonces hoy tendremos Fernando Rengel, que es nuestro gerente técnico, parte del equipo de la iniciativa Science Based Targets y del equipo de WWF México. Y como les comenté, yo soy Ligia, soy punto focal para América Latina, para la iniciativa Science Based Targets y formo parte del equipo de Pacto Global en Brasil. Y tendremos también a Paola Delgado, que es gerente de vinculación corporativa para la iniciativa Science Based Targets y parte del equipo de WWF México. Y un poquito al respecto de nuestra agenda de hoy. Entonces, Paola nos va a presentar la iniciativa Science Based Targets para que conozcan un poquito más de lo que estamos hablando hoy. Y después Fernando nos presentará en tan cómo las empresas del sector eléctrico pueden tener sus objetivos basados en ciencia. Y al final abriremos para preguntas y respuestas. Entonces les pueden enviar las preguntas durante toda la presentación y en el recuadro de Q&A. Y al final tendremos algunos cierres y conclusiones también con Paola. Y pues que a mí me encantaría invitar a Paola para presentarles un poquito respecto de la iniciativa Science Based Targets. Gracias, Ligia, por la introducción y bienvenidos a todos a nuestro webinar para generadores de energía, de electricidad. Yo les voy a presentar muy brevemente la iniciativa Science Based Targets para aquellos que no la conocen. La siguiente, Ligia, por favor. Ups, perdón. Que alguien me comentó que no estaba consiguiendo escuchar. No sé si es solo un problema de una persona, pero si alguien más tiene ese problema, por favor nos avisen. Sí, creo que sí es problema de la persona porque yo sí te escucho muy bien. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, para los que no conocen a la iniciativa Science Based Targets, el objetivo de la iniciativa es movilizar a las empresas, al sector corporativo, a que fijen objetivos basados en ciencia, y vamos a hablar un poquito más de cuál ciencia, la ciencia del cambio climático, para impulsar una ventaja competitiva en la transición hacia una economía baja en carbono. La iniciativa surge hace 5 años y es una sociedad entre 4 organizaciones globales: CDP, antes el Carbon Disclosure Project, está UN Global Compact, el Pacto Global de las Naciones Unidas, el World Resources Institute o el Instituto de Recursos Mundiales y WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y esto también lo hacemos en colaboración con la coalición Women Business. Entonces, la siguiente, por favor. Ahora sí, hablando un poquito de la ciencia del cambio climático y en qué se basan este tipo de objetivos, la ciencia más reciente es esta del panel intergubernamental de cambio climático, del reporte especial para los 1.5 grados que salió en octubre del 2018, que no solamente habla sobre los escenarios de descarbonización en línea con un escenario de 1.5 grados, sino también el reporte actualizó los escenarios de descarbonización en línea con muy por debajo de los 2 grados.
que si bien recuerdan, estos dos objetivos están especificados en el Acuerdo de París, los 1.5 grados y los muy por debajo de los 2 grados. Sin embargo, lo que nos dice el reporte del IPCC del 2018 es que 0.5 grados pueden hacer una gran diferencia para los sistemas humanos, para los sistemas naturales, y que realmente vale la pena hacer todos los esfuerzos posibles para limitar el incremento de la temperatura promedio global a 1.5 grados como máximo. Entonces, para lograr esto, realmente necesitamos reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero a la mitad para el 2030 y acercarnos a cero emisiones alrededor del 2050 o llegar a emisiones netas cero al 2050. ¿Qué quiere decir esto? Que el balance entre las emisiones emitidas y las emisiones que removemos de la atmósfera sea cero al 2050. Y para ello tenemos esta campaña en la iniciativa Science Based Targets que se llama Business Ambition for 1.5 Degrees o Ambición Empresarial para los 1.5 grados, en el que ustedes pueden unirse si su intención es fijar un objetivo basado en ciencia en línea con los 1.5 grados. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué son los objetivos basados en ciencia? Pues los objetivos basados en ciencia nos van a dar a las empresas una dirección clara de cuánto y qué tan rápido tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para realmente estar alineados con un futuro o un escenario de 1.5 grados o muy por debajo de los 2 grados. Y en la iniciativa los describimos a los Science-Based Targets o objetivos basados en ciencia como aquellos que están alineados con la última ciencia climática, o sea, la más reciente, que nos indica que en cuánto tenemos que reducir las emisiones para estar en línea con los escenarios de muy por debajo de los 2 grados y 1.5 grados. Entonces, en la gráfica ustedes pueden ver que hay metas de largo plazo que están especificadas en el Acuerdo de París y la idea de los Science Based Targets es que son esos pasos escalonados o esa serie de metas para alcanzar el objetivo común de llegar a emisiones netas cero al 2050 o al 2070 en un escenario de muy por debajo de los 2 grados. Entonces, de alguna manera, estos objetivos basados en ciencia lo que van a hacer es hacer responsables a las empresas en el corto mediano plazo para que realmente sí empiecen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Y lo que hacemos en la iniciativa es promover las mejores prácticas para el establecimiento de objetivos basados en ciencia. Desarrollamos muchos materiales, incluyendo herramientas, guías, metodologías, etcétera, para facilitar este proceso de fijar metas basadas en ciencia a las empresas. También ofrecemos un servicio de validación una vez que las empresas se unen a nuestro llamado de acción, nuestra campaña, o a nuestra campaña de 1.5 grados. Bueno, utilizan nuestros recursos para poder establecer y modelar objetivos basados en ciencia, y una vez que la empresa los tiene definidos, los somete a la iniciativa para validación. Tenemos un equipo de validación que está revisando las metas de las compañías y una vez aprobadas, pues estas también se anuncian en la página web, pero hablaré de eso más adelante. También ofrecemos, o lo que hacemos es promover a las empresas que establecen objetivos basados en ciencia a través de diferentes recursos de comunicación, como por ejemplo casos de estudio, eventos, blogs, etcétera, pues para realmente hacer que los objetivos basados en ciencia sean la nueva norma para las empresas como lo mínimo necesario que tienen que hacer para contribuir en la lucha contra el cambio climático.
La siguiente, por favor. Y eso es de lo que hablaba. Este es nuestro sistema de 4 pasos para unirse a nuestras campañas y fijar objetivos basados en ciencia. El primer paso es que la compañía firma una carta compromiso en la que se compromete a establecer metas basadas en ciencia en un periodo de 24 meses o 2 años. Una vez que firma la carta compromiso, pues la compañía desarrolla sus metas, como les había mencionado, en línea con los criterios de la iniciativa y con las metodologías de la iniciativa. Y el paso 3 es ese momento en el que somete la empresa a la meta revisión. Tenemos un formulario de validación que la empresa tiene que llenar con información como su inventario de emisiones, además de preguntas al respecto de sus metas. Y esto es utilizado por el equipo de validación para revisar contra los criterios y poder aprobar la meta, o en caso de que no se apruebe, dar recomendaciones a la empresa para que ajuste y pueda después volver a someter las metas para revisión y obtener la aprobación. El último paso es cuando la empresa es aprobada y esta se comunica en la página web de la iniciativa, así como en la página web de las organizaciones socias. La última cosa que quiero decir de esta diapositiva es que también tenemos ahí una pregunta de qué sucede si dentro de los 24 meses la empresa por algún motivo no llega a pasar por los 4 pasos y no puede todavía establecer una meta basada en ciencia. Lo que vamos a tener que hacer en nuestro protocolo para manejar los compromisos expirados es remover de manera momentánea el nombre de la compañía de la página web, que aparece en ese momento como comprometida. Y una vez que la empresa esté lista, puede someter sus metas en cualquier momento y solo hasta que la empresa se aprueba o las metas se aprueban, pues volvemos a subir el nombre a la página web. Sin embargo, nosotros estamos aquí para que durante ese periodo de 24 meses, si tuvieran dudas respecto de los criterios o las metodologías, que nos los hagan saber. También tenemos una serie de webinars y de workshops o de talleres de capacitación, pues para realmente apoyarlos en este proceso y que logren ustedes tener la validación de sus metas en 24 meses. La siguiente, por favor. Y bueno, la semana antepasada fue, llegamos al hito de más de 1000 empresas comprometidas con la iniciativa. Hasta el día de ayer eran 1009 empresas que se han unido a la iniciativa, 524 que están en la etapa de compromiso, 485 que ya pasaron por el proceso de validación y que ya tienen una meta aprobada. También, para hacer también un poquito el desglose de las metas aprobadas, 280 empresas tienen metas alineadas con muy por debajo de los 2 grados o 2 grados también para sus alcances 1 y 2, y 205 empresas tienen metas alineadas con la ambición, la mayor ambición, que es de 1.5 grados. También tenemos 304 empresas que firmaron la carta compromiso de la ambición empresarial para los 1.5 grados y que por tanto se están comprometiendo a fijar metas en línea con 1.5 grados. Siguiente, por favor. Y bueno, rápidamente en la región de Latinoamérica tenemos a 45 empresas comprometidas de 7 países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Granada, México y Uruguay, 6 con metas aprobadas, y 36 de estas 45 empresas están en la campaña de 1.5 grados. Siguiente, por favor. Sobre los recursos que proveemos en la iniciativa, todos están en nuestra página web, que es sciencebasedtargets.org. Son todos gratuitos, ustedes los pueden descargar
Y en la primera pestaña de nuestra página web, que es Science Based Targets, si le desglosan, pueden ver una sección de herramientas y recursos o Tools and Resources, y ahí van a ver todo el listado de las metodologías, herramientas, guías, etcétera, que hemos desarrollado. También una buena noticia es que esta semana lanzamos nuestros recursos en español, algunos de los recursos, los más importantes que les van a ayudar en el proceso de validación. Esto gracias a WRI México y WWF México que hicieron esta labor de traducción, y ya los pueden encontrar en la página web de la iniciativa. Siguiente, por favor. Un poquito sobre los recursos que pueden encontrar ustedes en nuestra página web. El Foundations of Science-Based Targets es la base de nuestros recursos porque explica cómo la iniciativa utiliza la ciencia climática y los métodos para establecer objetivos para desarrollar nuestros recursos, como por ejemplo nuestras herramientas de cálculo. Después viene el manual, que es un poco genérico y que lleva a la empresa desde la parte de cómo empezar a hacer el lobbying interno para establecer este tipo de metas, qué información tienen que reunir antes de poder establecer metas, etcétera. Y también nos lleva paso a paso por el modelado de metas hasta la parte de comunicación de las metas, e inclusive tenemos un capítulo que habla sobre cómo reportar el progreso contra sus metas establecidas. Después vienen los criterios y recomendaciones, que son la base para nuestro servicio de validación. Cuando nosotros hacemos la validación de sus metas, utilizamos estos criterios y recomendaciones para determinar si la empresa pasa o tiene que hacer algún ajuste. Y de la mano con los criterios y las recomendaciones viene el protocolo de validación, en donde se detalla cómo hacemos esa revisión contra los criterios, y vienen, por ejemplo, los casos en los que sí se cumple el criterio y los casos en los que no se cumple el criterio, por si hubiera alguna duda. Además, el protocolo de validación también tiene un capítulo en el que explicamos cómo clasificamos a las metas en función de su alineamiento de temperatura con las metas del Acuerdo de París. Y por último, pues tenemos las herramientas que les digo que todas son gratuitas y son principalmente herramientas de Excel, o sea, muy fáciles de utilizar. Siguiente, por favor. Nada más para mencionar que, y Fernando les va a hablar un poquito más de esto, pero las empresas tienen en general dos formas de calcular sus metas. Una metodología genérica que utiliza presupuestos de carbono globales y una metodología sectorial. Dentro de la metodología sectorial ya hemos generado diversos sectores, como por ejemplo el sector cemento, acero, pulpa y papel, edificios de servicio. Y además hemos ya terminado otros desarrollos sectoriales, como por ejemplo el de instituciones financieras. Petróleo y gas está en consulta pública, por si gustan comentar, está abierta la consulta. Aluminio, también estamos determinando el alcance del desarrollo sectorial, igual industria química y también bosques, uso de suelo y agricultura. También Fernando les puede hablar un poquito más, que él está liderando el proyecto de aviación y el sector marítimo. Ya concluimos desde el 2018 la parte de transporte terrestre y también este año concluimos este proyecto de generación de electricidad para 1.5 grados. O sea, teníamos antes solamente la trayectoria para el sector de electricidad para muy por debajo de los 2 grados, pero este año fue posible también incluir la trayectoria de 1.5. Y bueno, por último, también tenemos tecnologías de la información y ropa y calzado. Toda esta información del sectorial está en nuestra página web. Siguiente, por favor. Muy bien, pues con eso yo termino y le doy la palabra a Fernando para que los lleve ahora sí de la mano en el tema de hoy, que es objetivos para el sector eléctrico. Muchas gracias, Paola. Bueno,
quiero agradecerte a ti y a Lilla por la invitación a presentar en este webinar. Bueno, mi nombre es Fernando, soy gerente técnico para la iniciativa Science Based Targets, también trabajo para WWF México y pues bueno, quiero platicarles de los recursos técnicos que se han desarrollado y que fueron lanzados recientemente para apoyar a las empresas del sector eléctrico en el establecimiento de objetivos basados en ciencia. Siguiente slide, por favor. Gracias. Pues bueno, cuando hablamos de cambio climático y de uso de energía, es muy importante poner atención en cuál es la contribución requerida del sector eléctrico en nuestros escenarios globales de descarbonización. Principalmente el rol del sector en los escenarios con un límite de calentamiento global de 1.5 grados. En estos escenarios, la demanda de energía eléctrica va a crecer, o se anticipa que va a crecer de forma constante de aquí hasta el año 2050. Y bueno, una de las razones para esta proyección es que se estima que la electrificación de procesos y del transporte va a ser una de las medidas principales para reducir emisiones. Y bueno, también que los investigadores que han desarrollado estos escenarios pues han considerado una reducción cada vez más significativa en los costos de las tecnologías de generación renovable y de almacenamiento. Y bueno, y también que habrá diversas condiciones facilitadoras por parte de los reguladores y del mercado. Entonces, se anticipa que el papel del sector eléctrico sea de suma importancia para la descarbonización de la matriz energética global y de esta forma poder tanto suplir la demanda energética como ayudarnos en nuestra meta de emisiones. Bueno, siguiente slide, por favor. Aquí podemos ver que aproximadamente 3/4 partes de las emisiones globales de carbono están relacionadas con el suministro de energía y bueno, esto proviene por la quema de combustibles fósiles. La descarbonización de la matriz energética es un desafío bastante grande y sabemos que no será algo sencillo ni barato, pero sabemos también que el sector eléctrico puede y tiene la responsabilidad de liderar esta transición para cambiar de una matriz con dependencia en las fuentes fósiles a una matriz generación renovable, que pues sí requiere una reinvención del sector en los siguientes 10 años. Esta reinvención o esta transición del sector de nuestra matriz energética tiene que estar impulsada por un crecimiento bastante rápido en la capacidad de generación renovable y a la par con un abandono de nuestras fuentes de generación de energía, todas las termoeléctricas con carbón, gas, combustóleo, etcétera. Y bueno, esta transición evidentemente va a tener que considerar todos los objetivos de desarrollo sostenible y tener en cuenta pues una transición también, temas de justicia y de equidad. Pero bueno, aquí el mensaje principal es lo significativo que es en nuestro suministro de energía, las fuentes de generación con combustibles fósiles y la oportunidad que tenemos de poder incidir como sector eléctrico, tenemos que incidir en esta descarbonización global. Siguiente slide, por favor. Entonces, lo que nos indica la ciencia para la descarbonización del sector es que básicamente tenemos que esperar una reducción entre un 70 y 92% de las emisiones absolutas, es decir, que la trayectoria o el escenario de emisiones del sector se aproximaría a cero entre el año 2040 y 2045 para que la contribución requerida o para que la contribución del sector esté alineada con un objetivo de 1.5 grados de calentamiento global.
Entonces, nosotros dentro de la iniciativa hemos desarrollado esta revisión, este análisis de los escenarios. Hemos tenido ya también la oportunidad de integrarlos en una herramienta de la cual vamos a hablar en esta presentación. Y pues esto es lo que tendríamos como base para informar lo que debe reducir una empresa en este sector, y que esa contribución o esa meta de la empresa esté igualmente alineada con este objetivo de temperatura. Siguiente slide, por favor. Y bueno, el camino para desarrollar las metas corporativas de reducción de emisiones empieza aquí, empieza con nuestra guía rápida para empresas del sector eléctrico. Esta guía establece directrices para que las empresas puedan fijar un objetivo en línea con una ambición de 1.5. Nuestra herramienta considera ambos niveles de ambición, tanto debajo de 2 grados como de 1.5 grados. Y bueno, nuestra herramienta la herramienta que mencionaba Paula, que es una herramienta desarrollada en Excel, ya incorpora estas nuevas trayectorias y está lista para que ustedes la puedan empezar a usar para modelar metas. Siguiente slide, por favor. Y bueno, el primer paso el camino para establecer un objetivo empieza con el desarrollo de un inventario de emisiones, y esto es muy importante ya que necesitamos fijar esta línea base en términos de emisiones y de actividad, en este caso la electricidad generada por la empresa. Esto sería para el año base y para el año más actual o el año más reciente posible, es decir, si una empresa considera un año base, digamos, el 2015, lo ideal es tener tanto las emisiones y el nivel de actividad de ese año como del año más reciente posible, que puede ser hasta 2 años antes del año en curso. Y todo esto tiene que ser, obviamente, siguiendo la metodología del protocolo de gases de efecto invernadero publicado por WRI. El paso 2 es determinar cuál va a ser la cobertura de la meta y el método para cálculo de la meta, y para esto es necesario revisar nuestros criterios de la iniciativa y revisar la matriz de aplicabilidad que está presentada en la guía sectorial para empresas del sector eléctrico, y de esta forma podemos determinar cuál es la cobertura, cuáles son las emisiones que se pueden modelar con los distintos métodos, y vamos a hablar un poquito más de esta matriz de aplicabilidad en unos minutos. Pero siempre es importante considerar que todas nuestras metas tienen que cumplir con los criterios establecidos por la iniciativa, que cubren distintos aspectos para todos los sectores y que se complementan con los presentados y desarrollados en la guía sectorial. El paso 3 es ya empezar a usar la herramienta para modelar las metas, y tal vez sea necesario abordar otras fuentes de emisión que no sean aplicables para esta trayectoria de descarbonización específica del sector, y para la cual también tenemos métodos para el establecimiento de metas. Pueden ser modelados con usando otro tipo de herramienta, otro método dentro de la herramienta, y también estaremos hablando o clarificando esa parte de emisiones no relacionadas con energía en esta presentación. Y el cuarto paso es llenar nuestros formatos para validación de metas y hacérnoslos llegar para su evaluación. Entonces, con estos 4 pasos, una empresa estaría ya muy adelantada en términos de fijar una meta y tener la aprobación por parte de la iniciativa. Siguiente diapositiva. Gracias. Y bueno, aunque ya existe mucha experiencia en la realización de inventarios de emisiones dentro de la región de América Latina,
Aún así, es importante considerar que específicamente para establecer metas dentro del sector eléctrico, es conveniente revisar algunos documentos adicionales como guías adicionales para la contabilidad de emisiones indirectas resultantes de la compra de electricidad, que también es un complemento al protocolo de GEI. Hay que revisar las directrices técnicas para cálculo de alcance 3, especialmente de la categoría 3, que son las emisiones por actividades relacionadas con combustibles no incluidas en el alcance 1 y 2. Esto es muy importante para poder estimar las emisiones hacia arriba, aguas arriba del punto de generación. Estas emisiones indirectas es importante reconocerlas, contabilizarlas dentro del inventario e incluirlas dentro de la cobertura de la meta. Y también es importante revisar las directrices para la asignación de procesos combinados de calor y energía, y esto es particularmente importante para todos los procesos de cogeneración. Siguiente slide, por favor. Bueno, dentro de esta revisión del alcance o de la cobertura de la meta y del método de cálculo, hay que empezar, como mencionaba, con los criterios de la iniciativa de Science Based Targets. Estos criterios nos ayudan a determinar primero cuál es el nivel de ambición necesario de nuestra meta, cuál es la cobertura o el límite, el plazo de la meta. Los plazos, obviamente, estamos incentivando a las empresas a establecer metas en el corto o mediano plazo para tener una acción climática temprana. Y bueno, nuestros criterios igual cubren otros requisitos especiales relacionados con el uso de la biomasa o biocombustibles. También la cobertura de las emisiones por venta, distribución y transporte de combustibles fósiles. Y bueno, otra parte muy importante es nuestras emisiones que están en el alcance 3. Más allá de la categoría 3, es importante establecer una meta sobre las emisiones de alcance 3 siempre y cuando estas superen 40% de las emisiones o de la huella de carbono total de una empresa. Entonces, todos estos criterios, y otros más están disponibles en nuestra página. Es un documento que es muy importante revisar desde el inicio para poder usar correctamente tanto la herramienta como estructurar los datos en términos de emisiones y actividades que van a ser usados para la modelación de las metas, de las metas de la empresa. Siguiente diapositiva. Bueno, estos son los métodos de cálculo que tenemos actualmente para alcance 1 y 2. Los dos métodos tienen ventajas y algunas desventajas en términos de el tipo de sector y empresa. En el método de contracción absoluta, no existe una diferenciación entre los sectores y todos los sectores deben de reducir con la misma rapidez, tienen la misma tasa de reducción basada en los escenarios desarrollados por el IPCC. En este caso, una empresa, independientemente de su nivel de emisiones en un año base, tendrá que reducir a la misma tasa que cualquier otra empresa. La excepción, y eso es un requisito sectorial específico al sector eléctrico, es precisamente generación de electricidad y calor, la cual se tiene que modelar con el enfoque de convergencia o el enfoque sectorial, también conocido como el SDA. Este SDA es un método aplicable a sectores homogéneos. Este método está basado en los presupuestos de carbono, las proyecciones de emisiones a nivel sectorial desarrolladas por la Agencia Internacional de Energía, combinado con las proyecciones de demanda
suministro de energía o de suministro de distintos outputs, como pueden ser toneladas de carbono, toneladas de cemento, toneladas de papel, que es, digamos, la segmentación que ha modelado la Agencia Internacional de Energía y que básicamente proponen que una empresa operando dentro de un sector debe de apuntar hacia la intensidad promedio del sector en el año 2050 y de tal forma esta trayectoria esperada o requerida del sector es la que va a informar el nivel y la rapidez de descarbonización de una empresa. Entonces, como vemos en la gráfica del lado derecho, tenemos que una compañía que está por encima del sector, que es la línea de color negro, tendrá que descarbonizar a una tasa más alta que una empresa que ya ha reducido, que tiene un desempeño mejor al promedio del sector, como es la compañía de la color amarillo, la compañía C. Entonces, estos dos métodos son muy relevantes. El método de contracción servirá principalmente, en el caso de empresas del sector eléctrico, para todas aquellas fuentes de emisión que no estén relacionadas con la generación eléctrica, y en el método de convergencia es como se deberán modelar las emisiones directamente relacionadas con generación eléctrica. Siguiente slide. Y bueno, obviamente es necesario vamos a tener que hacer unas aclaraciones en términos de la aplicabilidad de esto. Hay una matriz de aplicabilidad en la guía rápida, la cual es bastante útil, pero esencialmente el SDA, es el método de convergencia, nos va a ayudar a establecer metas expresadas en intensidad física. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poder expresar metas en kilogramos de CO2 por kilovatio hora, lo cual pues es una métrica bastante fácil de comunicar, bastante fácil de dar seguimiento. El principio central es de que si todas las empresas de este sector contribuyen con reducciones que converjan en esta determinada intensidad en el año 2050, pues se va a conseguir la meta o la contribución requerida del sector. Esto lo estamos aplicando tanto para el sector eléctrico como para otros sectores industriales. Varios ejemplos existen ya de metas formuladas dentro de nuestra página. Pueden revisar tipo de formulaciones que se han hecho en base a intensidad, no solo para empresas que generan electricidad, sino obviamente para empresas acereras, para empresas de cementeras y para empresas de producción de papel y pulpa. Entonces, sí, estos objetivos nos ayudan a tener esta reducción relativa de la empresa, de una empresa sobre una métrica específica del sector, y esta contribución o digamos, esta reducción relativa a la descarbonización del sector es la que va a informar qué tan rápido, primero que nada, va a tomar en cuenta los esfuerzos que una empresa ya haya hecho. Es decir, si una empresa ya está desempeñándose en términos de intensidad de carbono mejor que el sector, pues tendrá una meta más reducida. Si una empresa está muy por encima del sector, tendrá un reto más grande para poder ponerse al corriente y apuntar hacia esta intensidad esperada o requerida dentro de los escenarios. Siguiente diapositiva. Y bueno, en resumen, sí, los escenarios de descarbonización nos indican y nos informan que las emisiones del sector de energía van a tener que converger en cero. Esto para poder apoyar también la descarbonización de otros procesos industriales y hacer este efecto cascada que permea en todas las actividades, incluyendo incluso el sector transporte. Las empresas de generación de energía van a tener que utilizar el método de convergencia que acabamos de explicar para modelar sus objetivos de emisión, de reducción de emisiones en la parte de generación de energía solamente. Hay otros métodos para otro tipo de emisiones.
y esto también existe la posibilidad de combinar, de hacer algunos enfoques combinados para no, digamos, para tener menor número de metas que comunicar. Y bueno, uno de estos métodos es el de contracción absoluta. Dentro de nuestros recursos en la página de iniciativa, incluyendo estos nuevos documentos traducidos al español, podrán encontrar más explicaciones más detalladas de cada uno de los métodos y de cómo se aplican. Siguiente diapositiva. Muy bien. Y como mencionaba, la aplicabilidad de la trayectoria es algo clave para poder usar la herramienta. La aplicabilidad de la trayectoria desarrollada por mis colegas de la iniciativa es aplicable a empresas que generan electricidad o electricidad y calor. Es decir, esta trayectoria que está incluida en nuestra herramienta de cálculo de metas va a permitir que una empresa calcule cuál es su meta de generación de emisiones por generación de electricidad expresada en emisiones de CO2 por kilowatt hora, o también calcularon cuál sería la meta por electricidad y calor vendido utilizando una métrica de intensidad similar, en donde por actividad entendemos la combinación del output de energía eléctrica más la energía térmica. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, las emisiones asociadas con la generación de energía van a poder estar contabilizadas dentro de alcances 1, alcance 2, incluso de alcance 3, como puede ser el caso de compra de generación para distribución o venta. Y en el caso de las empresas de generación de energía, se va a tener que aplicar este método SDA, el método de convergencia, para modelar cualquier objetivo relacionado con la generación dentro de los límites organizacionales, como se define en el protocolo de GI, y también para las emisiones relacionadas con la generación de la electricidad vendida. Toda la electricidad vendida va a tener que ser, tanto la generada por la empresa como la que es adquirida y vendida, tendrá que ser modelado usando este método de convergencia. Las emisiones no asociadas con la generación de electricidad también deben de ser cubiertas por un objetivo, si son relevantes, es decir, si son mayores al 5% de alcance 1 y 2, van a tener que ser cubiertas por un objetivo, pero pueden ser modeladas utilizando un método diferente. Y bueno, y las empresas que se dedican a transmisión y distribución que no tienen generación de electricidad, no tienen por qué cumplir con los criterios específicos, es decir, no tienen por qué modelar sus metas según el método SDA de convergencia, y pueden utilizar cualquiera de los otros métodos, pero sí tendrán que cumplir con todos los otros criterios generales de la iniciativa para poder tener sus metas validadas. Esto es un poco confuso, pero si tienen alguna pregunta, podemos con mucho gusto aclararla en la sesión de preguntas y respuestas. Siguiente diapositiva. Y bueno, nuevamente, resumiendo, una empresa de generación eléctrica va a tener que presentar un solo objetivo, SDA, que cubra tanto la generación que ocurre dentro de su límite organizacional, que esté bajo su control, y si es aplicable, también un objetivo SDA que puede ser modelado en conjunto, que cubra toda la electricidad que es vendida por esa empresa. Las emisiones de la compra de electricidad van a tener que ser calculadas usando enfoques, pueden ser calculadas tanto el enfoque de location-based o market-based approach, que están definidos en el protocolo de GI. Esto es un enfoque basado en la ubicación de la empresa, o en caso de mercados eléctricos abiertos, en el caso de mercados mayoristas, se puede también basar en la elección de la compra de dicha electricidad. Las empresas que generan calor tienen la opción de incluir estas emisiones dentro de sus mismos objetivos de electricidad, o pueden establecer un objetivo separado que en ese caso podría ser calculado simplemente con el método de contracción absoluta. Aquí la distinción
principal es si se desea combinar los procesos de generación de calor junto con vincularlos con con la meta de reducción de la generación eléctrica, o mantener ambos consideraciones separadas. En los casos de ciclo combinado, pues sería bastante lógico hacer este cálculo combinado. Y bueno, siguiente diapositiva. Bien, esta es la matriz de aplicabilidad que está en la guía rápida para empresas del sector eléctrico. Vamos a tener aquí digamos, una forma práctica de visualizar cuál es el método indicado de acuerdo a la actividad, también de acuerdo a dónde se contabilizan las emisiones, en qué alcance del inventario, el tipo o la fuente de emisiones que se tiene que introducir en la herramienta, así como el denominador, es decir, la unidad o el nivel de actividad que es necesario conocer tanto para el año base como la estimación para el año meta, es decir, el año en el que queremos, que fijamos para nuestras metas, que tiene que ser entre 5 y 15 años a partir del año en que se envía la meta para validación. Entonces, aquí tendríamos que, por ejemplo, como has dicho, toda la generación de electricidad que ocurre dentro de el límite organizacional de una empresa tiene que ser calculada, la meta tiene que ser calculada usando el SDA. Lo demás sería opcional. Igualmente, cualquier electricidad que sea comprada y que sirva para uso propio de la empresa es opcional. Pueden utilizar el método de contracción absoluta. Sin embargo, la electricidad que se compra y se vende, es decir, la que estaría contabilizada dentro del alcance 3, categoría 3, esa también tendrá que modelarse usando el método SDA. Y bueno, para hacer una simplificación, igual es posible que se combinen tanto las emisiones como los megawatts de electricidad generada y hacer la modelación de esta meta en un solo paso, o se pueden hacer por separado. Siguiente diapositiva. Gracias. Aquí en los siguientes slides vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede aplicar la nueva guía y esta nueva trayectoria de descarbonización, dependiendo del nivel de integración y del área de operación de una empresa. En el primer ejemplo tenemos una empresa que no tiene capacidad de cogeneración y no tiene venta o distribución de energía térmica. Entonces, aquí es un ejemplo bastante sencillo. La empresa va a tener que tomar en su inventario de emisiones, tomará las emisiones de alcance 1 procedentes de la combustión para generación de electricidad y las emisiones por alcance 2 asociadas con la electricidad para uso propio pueden incluirse en el objetivo SDA o pueden modelarse por separado. Es decir, estas son las compras de energía externas para uso de la empresa. Si hubiera otras categorías u otras fuentes de emisión significativas, por ejemplo, una flotilla de transporte, oficinas o algún tipo de fuente de emisión que no sea atribuible a la generación de energía, pues eso es mejor modelarlo por separado utilizando el método de contracción absoluta. Aquí, igual que para cualquier empresa, hay que revisar si el nivel de emisiones de alcance 3 supera el 40% de las emisiones totales, porque en caso de serlo, las emisiones del alcance 3 tendrán que ser cubiertos por una meta
exclusiva para alcance 3. Una excepción a este 40%, a este requisito o este mínimo de 40% de representatividad, es los casos en que las empresas distribuyan o vendan combustibles fósiles. En este caso, es forzosamente las empresas tendrán que fijar una meta sobre estas emisiones que estarían en base a la categoría 11, emisiones por el uso de productos vendidos. Y el nivel de ambición y la cobertura, esto está aclarado en nuestros criterios de la iniciativa, pero este es un caso específico a empresas que tengan, por ejemplo, una empresa que tenga distribución de gas para uso comercial o residencial, tendrían forzosamente que fijar una meta absoluta sobre la cantidad, sobre las emisiones asociadas con sus ventas anuales de combustibles fósiles. Siguiente. Gracias. El siguiente ejemplo es una empresa que además de generar, tiene compra de electricidad, no tiene capacidad de cogeneración y no distribuye o vende energía térmica. Aquí hay que construir dos objetivos. El primero es un objetivo que cubra la generación dentro del límite organizacional, es decir, las emisiones relacionadas con la capacidad de generación de esta empresa en el alcance 1. Y este es igual que en el ejemplo 1. Y otro objetivo que cubra la suma de emisiones relacionadas tanto con la generación del alcance 1 como del alcance 3, categoría 3. Esto sería toda la electricidad vendida. En la meta que representa el cúmulo de electricidad vendida, esta intensidad pues se calcula simplemente sumando las emisiones del alcance 1 con el alcance 3, categoría 3, lo cual daría las emisiones totales equivalentes por toda la electricidad vendida, y el denominador de esta intensidad sería la suma de generación bruta de la empresa y toda la electricidad comprada para ser vendida a los clientes. Entonces, en este caso, esta segunda meta abarcaría, abarcaría la intensidad o promediaría la intensidad tanto de la matriz de generación de la empresa, de la mezcla de generación, como de la mezcla de generación de los kilovatios, de los megawatts hora que son comprados por dicha empresa. Como mencionaba antes, para el cálculo de las emisiones asociadas con la electricidad comprada se pueden utilizar el enfoque de ubicación o el enfoque de elección de compra que están definidos por el protocolo de GI. Siguiente slide. Y bueno, aquí el tercer ejemplo es un poco más complicado, ya que tenemos una empresa que genera tanto electricidad como calor. Y en esta empresa, habría dos posibilidades. La primera posibilidad es establecer objetivos separados para generación de electricidad y para calor. En este caso el cálculo de las metas para generación eléctrica se tendrá que hacer a través del SDA, y las emisiones atribuibles al calor, a la energía térmica vendida, tendrán que ser modeladas con el método de contracción absoluta. Esta es una opción, y la siguiente opción, y esto es en base a la definición del límite de emisiones de la trayectoria de descarbonización. Esto está explicado un poco mejor en la guía, pero básicamente la aplicabilidad de esta trayectoria permite también hacer un cálculo combinado de las emisiones asociadas con electricidad y con calor. Y en este caso lo que tiene que ocurrir es un poco parecido al ejemplo 2. Se hace una suma de las emisiones atribuibles a cada una de estas outputs, y se hace igual la suma del output energético expresado en kilovatios hora de la electricidad y del calor comercial vendido. Entonces, de esta forma igual hacemos un cálculo de intensidad combinado que será proyectado usando la trayectoria para definirse cuál sería el nivel de reducción
de ambas actividades. Siguiente slide, please. Gracias. Y este último ejemplo, el ejemplo 4, es muy similar al ejemplo 2, pero es una empresa verticalmente integrada en donde se incluyen las actividades de transmisión y distribución. En este caso, como estamos hablando de generación bruta, para el cálculo de las metas de alcance 1, las emisiones asociadas con las pérdidas de electricidad en transmisión y distribución estarían incluidas ya dentro del alcance 1. La energía comprada para ser vendida a clientes, todas estas emisiones van a estar reconocidas dentro del alcance 3, categoría 3, incluyendo las pérdidas por transmisión-distribución. Y bueno, en este caso, igual que en el ejemplo 2, se puede hacer una meta, esta meta de toda la electricidad vendida, haciendo la suma de alcance 1 más alcance 3 y la actividad. La actividad combinada, es decir, toda la suma de electricidad bruta generada por la empresa, más la cantidad de electricidad comprada y vendida a los clientes. Entonces, aquí el único consejo es que se recomienda que las actividades relacionadas con transmisión y distribución pongan un énfasis especial en la reducción de emisiones de alcance 1 por hexafluoruro de azufre, que es utilizado en subestaciones y en transformadores. Entonces, esta parte no está cubierta por la trayectoria de descarbonización, sin embargo, es una fuente de emisión bastante relevante y precisamente es significativa para procesos o para actividades de transmisión y distribución. Siguiente slide. No, se me hace que se cortó su internet, pero bueno, en sí veo unas preguntas en el chat y sí vamos a tener una oportunidad de conversar sobre empresas de energía. No hay problema, Ligia. Creo que perdí mi conexión, pero ya volví. Aquí estamos. Bienvenida, Ligia. Gracias. Muchas gracias. Creo que ya estábamos finalizando con el paso 4, el ejemplo 4 más bien, y vamos a pasar al paso 4, que es, básicamente es descargar nuestro formulario de presentación de objetivos, el Target Submission Form, y lo vamos a, las empresas, una vez que llenen estos datos, lo tienen que enviar a nuestro buzón de correo. Los objetivos los va a evaluar nuestro equipo técnico de acuerdo con los criterios de la iniciativa, los criterios específicos para el sector eléctrico. Y bueno, una vez que se aprueben, también van a recibir una calificación de acuerdo al nivel de ambición en el que hayan sido modelados. En este caso, el uso de la herramienta permite modelado de objetivos con aspiraciones de 1.5 o muy por debajo de los 2 grados. Las metas son calificadas de esa forma y hay metas en nuestra página que establecen, bueno, qué empresas están apuntando hacia un objetivo o el otro. Los invito a consultar el tipo de formulación, es decir, el tipo de metas que ya han sido aprobadas y ver la forma en la que se están comunicando estas metas. El formulario el Target Submission Form ya trae ejemplos o trae básicamente el tipo de formulación, el esquema con que deben ser estructuradas las metas, es decir, los elementos básicos para que una empresa describa su meta de reducción. Y bueno, es importante aclarar que junto con esta clasificación del nivel de ambición, para el caso de generación de electricidad, la clasificación de una empresa del sector eléctrico la hacemos de acuerdo con el nivel de ambición del objetivo que abarca las emisiones de la generación de energía dentro del límite de la organización.
Entonces, esto es muy importante aclarar. Si una empresa tiene dos metas, una sobre la energía generada y otra sobre la energía comprada y vendida, la clasificación la haremos sobre la energía generada. Y bueno, y con esto creo que termina mi presentación y Ligia, seguimos con la parte de preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias Fer y Paola por sus presentaciones. Y pues que tengo aquí algunas preguntas y creo que voy a empezar por las más generales para las más específicas. Y la primera nos preguntaron si una compañía debe se comprometer con la iniciativa desde la holding o cualquier de sus subsidiarias. Sí, si quieres respondes a yo, Fernando. Es una respuesta muy concreta. Nosotros recomendamos que sea la holding, sin embargo, y la holding tiene que incluir a todas las subsidiarias, ya que están dentro de su límite organizacional. Sin embargo, si una subsidiaria además quiere tener su propia meta basada en ciencia, también puede comprometerse, aunque la holding también haya fijado sus propias metas. Entonces, en general, aceptamos ambas. Solamente que es importante considerar que la holding sí tiene que considerar dentro de sus metas a todas las subsidiarias. Perfecto, Pau, muchísimas gracias. Y la segunda pregunta es al respecto de los costos para formar parte de la iniciativa y para utilizar los recursos que la iniciativa ya disponibiliza a las compañías. Entonces nos preguntan si hay algún costo para formar parte de Science Based Targets. El único costo que tenemos es del servicio de validación, que es el paso 3, pero para comprometerse no hay ningún costo. El costo de validación de metas es de $5,000 y esto incluye 2 intentos para pasar el proceso de validación. Sin embargo, si alguna empresa basada en un país en vías de desarrollo por alguna circunstancia no tuviera los recursos para pagar la validación, podría requerir solicitar el no pagar la cuota. Sin embargo, tendría que justificarlo, ¿no? Justificar las razones por las cuales no puede pagarlo. Y entonces, en ese caso, sería sin costo. Ligia, una cuestión aquí. Yo empecé a responder algunas de las preguntas en el chat, pero creo que sería bueno ahondar un poquito más en las preguntas. Si quieres, Okay. Sí, claro. No sé si también, que tienen que ver también un poquito más con el tema de electricidad. Sí. Fernando, creo que nos preguntaba Horacio un poquito más sobre los escenarios de descarbonización para el sector eléctrico. Y bueno, nada más mencionar, Horacio, que todas las metodologías que nosotros desarrollamos están en línea con los objetivos del Acuerdo de París, pero quizás Fernando podría ahondar un poquito más en cuál es la relación entre los objetivos de mediano y corto plazo y los de largo plazo y cómo los considera la herramienta. Claro, estoy tratando de buscar la pregunta de Horacio. O sea que están por fuera del Acuerdo de París para las metas al 2030. Sí, su pregunta original es, hay otra más arriba. Es que también por eso se hace más difícil utilizar el chat para preguntas y respuestas. Ya, claro, sí. Pero dice, si no llegamos tarde, si la reducción de 1.5 a 2 grados es al 2030 y no al 2050. Ok, bueno, la alineación de escenarios de acuerdo a una meta de temperatura se da sobre el horizonte, sobre los impactos cumulativos y los efectos de las
diferentes concentraciones atmosféricas hacia el 2100. Entonces, lo que hacemos nosotros es fijar a una convergencia, cuál sería la reducción hacia la mitad del siglo, que es el 2050, y asegurarnos que estas reducciones ocurran y que no haya emisiones remanentes después del 2050. Bueno, obviamente con el escenario de 2 grados hay emisiones remanentes, con el de muy por debajo de 2 grados habrá menos, y con el 1.5 generalmente los escenarios convergen hacia cero. Pero sí, no es que lleguemos demasiado tarde, si no estamos apuntando, se puede cambiar el año de convergencia, sí. Sin embargo, esto no necesariamente favorece o asegura la reducción de emisiones. Y volviendo a la ciencia detrás de los escenarios, pues las proyecciones estrictamente son sobre trayectorias que van mucho más allá del 2050 para poder modelar correctamente los efectos netos y el incremento de temperatura asociados con las trayectorias en el 2100. Es decir, este 1.5 o muy por debajo de 2 grados o 2 grados son los efectos, los impactos que veríamos en la segunda mitad del siglo. Entonces, así es. No sé si eso responde la pregunta, pero definitivamente, pues también otro factor que tratamos de establecer como criterio es este rango de los plazos de las metas, que están limitados entre 5 y 15 años, precisamente para favorecer la acción temprana y rápida por parte del sector privado. Gracias, Fernando. También hay otra pregunta que tiene que ver con las empresas de energía renovable que principalmente generan energía renovable. No sé si podrías comentar sobre la aplicabilidad del método. Sí, es un caso bastante interesante, porque ahí estamos llegando a los límites de la aplicabilidad. Una empresa que solamente tiene generación renovable específicamente, pues tendría, si no tiene ninguna otra fuente de generación, ninguna otra fuente de emisiones dentro del alcance 1, y no tiene compra de energía, pues efectivamente tendría una meta pues de cero, no tendría en sí un objetivo de reducción. Sin embargo, en estos casos, pues hemos analizado metas que les llamamos de mantenimiento, es decir, metas en donde la empresa se compromete a no incrementar emisiones, aunque se expanda la capacidad de generación, y o a mantener o a cubrir, en caso sea relevante, fuentes de emisiones como transporte propio de la empresa o edificios, emisiones por uso de oficinas, que también pueden ser parte, pero eso no entraría dentro del alcance de la trayectoria o de la metodología específica para el sector eléctrico. Pero sí, en estos casos, cuando son empresas que tienen 100% matriz de generación 100% renovable, pues sí, la trayectoria no sería muy útil. Obviamente, hay que revisar todas las fuentes de emisión, hay que hacer una revisión completa del inventario, incluyendo el alcance 3, para ver cuáles son las metas que se pueden o que se tienen que fijar, aunque no sean relacionadas, no hay emisiones relacionadas directamente con la generación. Si hay algo que quieras complementar, Paula, sobre esta respuesta, es que estos son casos también que son reales, pero que realmente no son frecuentes. Sí, gracias, Fernando. Y esperamos que sean frecuentes, que sean en más el frecuentes. futuro, ¿verdad? Y si queremos ese problema de, no tengo Exacto. emisiones y tengo que fijar una meta, sí.
Exacto, que es justamente la meta para el sector eléctrico. Sin embargo, al día de hoy, como decía Fernando, nuestra invitación es que aunque ya sean una empresa 100% de energía renovable, sí se unan a la iniciativa porque quizás hay otras fuentes de emisión que podrían estar atacando. Sabemos que ustedes están siendo parte de la solución para el combate al cambio climático, sin embargo, a través de la generación de energía renovable, sin embargo, también lo pueden hacer a través de volverse una empresa mucho más eficiente y ahorrar emisiones en toda la cadena de valor de la compañía. Entonces, sí aceptamos también empresas de energía renovable en la iniciativa. Solamente concluyo con eso. Creo que había otras preguntas, Lisha, en el chat, creo. Sí, había una pregunta que en verdad empezaste a contestar, que era respecto de las remociones y cómo la iniciativa considera las remociones. Sí, si quieres, contesto primero, Fernando, y me complementas, pero lo que estaba respondiendo es que en la iniciativa Science Based Targets, nuestro objetivo es que las empresas fijen metas de reducción de emisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que sus emisiones vayan reduciendo en comparación con un año base y de manera absoluta. Lo que también estaba explicando es que las remociones no son consideradas para medir el progreso contra las metas de Science Based Targets o de reducción de emisiones. Sin embargo, sí van a ser consideradas para las empresas que además quieran fijar metas de net zero o de emisiones neta cero o de neutralidad climática. Y ahí sí va a haber un balance entre lo que ustedes tienen que reducir de emisiones contra un año base, además de lo que la empresa va a remover, las emisiones de CO2 que va a remover de la atmósfera, y ahí sí se va a hacer el balance. Solamente que la iniciativa apenas está desarrollando los criterios para revisar los objetivos de Net Zero, y lo que sí les quiero comentar, también como lo decía en el chat, es que el fijar una meta net zero no sustituye el fijar una meta de reducción de emisiones, science-based targets o basada en ciencia, ya que todos los escenarios de decarbonización lo que nos dicen es que sí hay que reducir de manera absoluta, además de remover. Pero si no reducimos, no vamos a lograr alcanzar las metas al 2050. No sé, Fer, ¿quieres comentar algo? Es exactamente el caso, la iniciativa, y dentro de nuestros principios para Net Zero es que las estrategias de reducción de emisiones de una empresa se tiene que priorizar la reducción por encima de las remociones. O sea, es esencial que esto, el establecer metas de reducción es la primera acción por parte de las empresas. Las emisiones residuales y este balance del que habla Paola es algo que se está considerando. Obviamente hay varios detalles que serán aclarados. Hay este estándar que se va a publicar, ya hay un proceso para desarrollar este estándar sobre metas de carbono neutral. Bueno, es que no sé exactamente cómo estamos traduciendo net zero, pero las metas de net zero van a ser, tendrán una serie de criterios para, precisamente para aclarar la credibilidad de dichas metas, la credibilidad de estos compromisos. Y otro punto bastante importante es de que cualquier meta que apunte a esta neutralidad o a estas emisiones netas cero, tiene que ser, evidentemente tiene que considerar un nivel de descarbonización de 1.5 grados. Es decir, para apuntar hacia una meta de ese tipo, ya tenemos que estar en ruta con una descarbonización consistente, y que de esa forma las emisiones residuales que tendrán que ser compensadas con remociones, remociones de CO2, sean lo mínimo posible, que igual de cierta forma es en forma, es lo más costo eficiente que también se anticipa que sea. Entonces, sí, priorizar reducciones es definitivamente la mejor estrategia para las empresas.
Gracias, Fer. Y tenemos una última pregunta que es, ¿qué sucede cuando la política energética de un país, como en caso de México, puede no fomentar las energías renovables? Porque la persona cree que eso puede dificultar mucho que se tenga una meta CBT. Y pues, ¿cuál sería Sí. nuestra indicación en estos casos? Sí, aquí lo que en general yo comento con las empresas y sobre todo las mexicanas, que ahorita sí en realidad estamos en un momento complicado, es que de alguna manera la iniciativa Science Based Targets tiene que considerar la ciencia, ¿no? Entonces al planeta en realidad no le interesa mucho si nos organizamos o no los seres humanos, pero la ciencia es clara, nos indica cuánto hay que reducir y en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto a la participación en la iniciativa, sí las empresas tendrían que fijar metas en línea con la ciencia climática. Sin embargo, también nuestras organizaciones, las ONGs que formamos la iniciativa Science Based Targets, tenemos otros programas con empresas en los que justamente ayudamos a tratar de mejorar el sistema de emisiones y las regulaciones del mercado eléctrico para realmente ayudar a que las condiciones sean favorables y que las empresas tengan la facilidad y la directriz del gobierno también para reducir en línea con la ciencia climática. Entonces, ahí el papel de las empresas es fundamental en ayudar a ser voceras, en colaborar con nosotros en estas otras iniciativas que tenemos de energía renovable para realmente tener esa conversación abierta con los gobiernos y lograr que realmente sí se cumplan no solo los objetivos de cambio climático, sino también los objetivos de desarrollo sustentable que incluyen la transición justa para todos los trabajadores, por ejemplo, que están en el sector de petróleo y gas, etcétera, ¿no? Entonces, los invitamos a que conozcan también nuestras iniciativas de las organizaciones socias y que tengamos estas conversaciones con los gobiernos, que no sé, tal vez estoy hablando de más, pero quizás sea muy similar el caso de México con otros países de Latinoamérica. No sé, Fernando, si quieras agregar algo. Eh, Muy poco. Sabemos que hay ya hay más retos actualmente para la compra de energía renovable, sin embargo, no todas las puertas, aún hay puertas abiertas, y no estamos hablando nada más de contratos legados, estamos hablando de opciones aplicables y válidas dentro del marco regulatorio del mercado eléctrico en México, y esperamos que, pues, evidentemente que las señales de mercado ayuden a desbloquear algunas consideraciones en la política nacional, pero sí realmente entendemos el reto que significa proveerse de más o asegurar suministro de más generación renovable. Y bueno, sí, RENMX es una opción para ayudarlos a explorar este tipo de opciones. Sí, muchas gracias, Fernando. Y la verdad es que también podemos utilizar a la iniciativa para ejercer presión y hacer y tener estas conversaciones, ¿no? Porque al final muchas de las empresas que fijan metas basadas en ciencia están también siendo presionadas de alguna manera o motivadas por sus inversionistas. Entonces, el tener también esa conversación con los inversionistas, gobierno, empresa, ONGs, nos puede ayudar, como dice Fernando, a cambiar esa demanda que necesitamos de energías renovables para cambiar la intensidad del sector eléctrico. Entonces, bueno, les dejamos si quieren los links a la iniciativa que mencionó Fernando de RENMEX.
Muchísimas gracias, Pau y Fer. Y bueno, que tenemos que caminar para el final de nuestro webinar, pero en caso de que tengan otras dudas, por favor nos envíen en nuestro correo, ya dejé mi correo en el chat y bueno, nos envíen, intentaremos responderlas así que posible. Y pues que a mí me gustaría invitar a Paola para hacer el cierre de nuestro evento. Sí, muchas gracias, Licia. Pues muchas gracias por sus preguntas y por su participación en el día de hoy. A mí me gustaría nada más concluir con una reflexión de que realmente el Acuerdo de París ofrece un marco para avanzar rumbo a una economía verde y a un futuro más inclusivo, sostenible y resiliente. Y eso también conlleva la creación de beneficios para el desarrollo, como lo mencionaba anteriormente, para los objetivos del desarrollo sustentable y el empleo. Y hay una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización Internacional del Trabajo para Latinoamérica, en la que explica que la mayoría de las medidas de transición justa formuladas y aplicadas en el contexto de las políticas climáticas se centran en el sector energético. Y además, América Latina posee inmensos recursos de energía renovable, o sea, eso no nos hace falta, y tiene un mix de energías dominado por la energía hidroeléctrica, la bioenergía y una creciente producción de energías renovables no hidroeléctricas como la eólica y la solar. Además, el reporte indica que se crearán alrededor de 15 millones de puestos de trabajo en la región al pasar a una economía de cero emisiones netas o emisiones netas cero, siendo 100,000 puestos de trabajo adicionales en el sector de energías renovables al día de hoy, ¿no? Entonces, realmente la oportunidad está ahí. Hace sentido no solo para las metas climáticas, sino también para otras metas del desarrollo sustentable y para seguir promoviendo la competitividad de las economías latinoamericanas. La siguiente, por favor. Y bueno, nuestro llamado a la acción está ahí. Queremos crecer de 41 empresas en Latinoamérica, queremos crecer mucho más, hace falta más participación y como les decía, estamos aquí para apoyarlos. Tienen ahí el correo de la iniciativa de Licia, que es punto focal para América Latina. También nuestros colegas en México estarían dispuestos también a tener esta conversación con ustedes sobre el fijar metas basadas en ciencia. Y actualmente tenemos 2 empresas de América Latina en el sector eléctrico, las 2 de Brasil, Aestiet y, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, Licia, y EDP Brasil. Y bueno, la invitación no solamente es de nuestra parte, sino de muchos otros actores que están apoyando la iniciativa. Por ahí, hace no tanto, Al Gore puso un post en su LinkedIn que fue el hit y en donde explica que la iniciativa Science Based Targets es una de las iniciativas más importantes en el momento, con una tremenda oportunidad de hacer la diferencia, ¿no? Y la diferencia, pues en realidad no es la iniciativa en sí, sino las empresas que se unen a la iniciativa, así que los necesitamos en la iniciativa. Ya tienen los links, la página de la iniciativa es sciencebasedtargets.org y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Ahí están los contactos de nuevo. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy y esperamos escuchar de ustedes muy pronto.